vamos a pasar a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia va de innovación y sostenibilidad. Así que vamos a dar paso a Íñigo Blanco, delegado en Andalucía de Goin, una empresa a la vanguardia de la construcción en madera que basa su estrategia en los materiales, en el servicio, la innovación y la sostenibilidad. Íñigo es arquitecto técnico e ingeniero de edificación con más de 30 años de experiencia en el sector. Gracias, Íñigo. Vale. Tenía que haber dado bien. Eso sale directamente, entiendo. Y ahora que está el PowerPoint y el PDF, ¿de qué tengo que abrir el PowerPoint? Vale, me voy a quedar aquí y yo lo abro, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Bilba por esta magnífica cátedra que ha preparado y este entorno que nos han servido en la Escuela de Arquitectura de Málaga. ¿Se escucha? Sí, hola, ¿se escucha? Sí, bueno, dar las gracias a Bilba y a la Escuela de Arquitectura de Málaga y a los que han hecho posible estas intervenciones que hasta ahora he visto magníficas. Como han dicho en mi presentación, soy arquitecto técnico, soy ingeniero de edificación, soy constructor, promotor, hemos hecho cosas en Europa, hemos hecho cosas en Abu Dhabi, en Dubái, y yo vengo un poco desde hace 12 años con el tema de la madera en colaboración con Egoin, y en este caso ahora soy el delegado de aquí de Andalucía, porque me convencieron un poco dentro de la empresa a que teníamos que potenciar este uso de la madera en la construcción aquí en la zona de Andalucía. En Andalucía prácticamente la madera que utilizamos la utilizamos que sacamos de los bosques de aquí, la utilizamos para hacer palés, la utilizamos para poco más que para quemarla, para leña y es una pena que estemos así y bueno, y viendo un poco cómo está Europa, cómo está el proceso de industrialización, estamos aquí para eso, para potenciar el uso de la madera en la construcción industrializada. Vale, os voy a poner un vídeo, una presentación muy rápida de Goin, de lo que es la empresa, y después os voy a enseñar un proyecto que creo que es muy, muy bonito, es pequeñito, es en el centro de Madrid, un poco por ver cómo los arquitectos somos los interlocutores con el arquitecto desde el primer proceso nosotros somos constructores de estructuras, pero nosotros tenemos que entrar en obra, como yo digo, al arquitecto o al promotor mucho antes de que empiece la obra. Tenemos que entrar en el proceso del proyecto previo, el proyecto básico, ¿vale? Son 2 minutos solamente de vídeo.
Bueno, perdonar por la tecnología. Bueno, ¿por qué utilizar la madera? Al final, la madera es sostenibilidad y creo que es algo que nos preocupa a todos y ya estamos bastante concienciados con este tema de la sostenibilidad. Por eso en la construcción en madera. En Europa, como he dicho antes, hace 10 años o 11 años que yo empecé, o 12 años, los precios de la construcción tradicional eran un disparate. El hormigón ya valía 100 euros el metro cúbico en Alemania, en Francia. Por eso nos decantamos por la estructura de madera y la verdad es que en Europa tuvo nuestras obras tuvieron mucha aceptación y por eso hemos continuado haciendo mucha obra. Ahora estamos en Andalucía, ¿vale? Os voy a pasar un proyecto, desde que nosotros recibimos el proyecto hasta que un poco deciros que Egoin es la única empresa de España que nos encargamos de todo el proceso, desde el corte del tronco, recibimos los troncos, la transformación en nuestras fábricas, luego tenemos una oficina técnica formada por 40 ingenieros y arquitectos, que para mí es la base de esta gran empresa. Ellos transforman los proyectos en madera y luego nosotros nos encargamos de la logística, el almacenamiento y luego el montaje en obra. O sea, todo bajo un mismo CIF nos encargamos de todo en obra, ¿vale? Os voy a explicar un poco, es bastante largo, voy a pasar las páginas bastante rápido porque es todo el proyecto, como os he dicho antes. Es un arquitecto, Fermín Vázquez Arquitectos, él quería hacerla de madera, en este caso esta obra, y desde el principio era una obra dirigida a madera, ¿vale? Se encuentra en el barrio de Tetuán, en Madrid. Nosotros nos llega el proyecto así tal como lo veis. Es un proyecto en el que hay un sótano, hay una planta baja de acceso de vehículos con una zona de aparcamiento en planta baja, y luego tenemos 3 alturas y una planta ático, o sea, sería baja más 4. Es muy pequeñito, es un edificio de 8 viviendas más el garaje en la planta baja, superficie de terreno de 130 metros cuadrados, fachada 11 metros, fondo 12 metros. Esto es lo que el básico estaba listo, este es el proyecto y nosotros lo primero que hacemos es modelar ese proyecto en líneas generales en madera, como estáis viendo. Tenemos una planta sótano, tenemos un forjado a ras de planta baja en hormigón y los pilares son de hormigón. Luego tenemos una estructura de enlace del hormigón con la madera, que en este caso son vigas metálicas. Son vigas metálicas para que no hubiera un descuelgue muy grande, porque si se hubieran hecho de madera descolgaría más el canto de la viga. Entonces se optó por la solución en estructura metálica. Todas estas soluciones las da Egoin desde su oficina técnica. O sea, nosotros no imponemos la madera, porque en muchos casos quizá es más sencillo o más práctico hacerlo con una estructura metálica en algunos casos. La planta sótano, o sea, la planta baja, como no tiene nada que ver con el resto de las plantas, se ha hecho una estructura de pilares de hormigón y, bueno, el arquitecto, por supuesto, tuvimos su aprobación. Esta obra se ha hecho entera en CLT. ¿Realmente qué es el CLT? CLT es Cross Laminated Timber. Imagino que casi todos habéis oído hablar de CLT. Digamos que es madera tecnológica. Nosotros somos fabricantes de CLT y el CLT siempre está formado por capas cruzadas de tablones, cruzadas a 90 grados y normalmente son impares. El número de capas son impares, ¿vale?
Las dimensiones grandes, o sea, el tamaño más grande suele ser 14 metros de longitud y 3,80 de ancho porque lo condiciona el transporte, ¿vale? Y los espesores van de 60 milímetros hasta 225 milímetros. Esto es lo que es en la formación de la estructura de CLT. Tenemos paredes, tabiques portantes, cerramiento, portante y el forjado es CLT. En este caso, normalmente el uso que se hace, las dimensiones que se suelen utilizar es un cerramiento de CLT de 120 y las particiones interiores normalmente son todas de 90. Casi todas las particiones del edificio, los tabiques, solemos ponerlos de CLT, son portantes. No porque sea necesario, sino porque al despiezar las piezas de forjado y montaje nos viene bien que haya muchas paredes donde apoyarnos, ¿vale? El CLT o la construcción con madera tiene una versatilidad enorme, es muy flexible a la hora de la arquitectura. Podemos hacer cualquier tipo de proyecto, no esas cajas de zapatos que estamos acostumbrados a ver en la arquitectura industrializada. Ya veis que esto, por ejemplo, en hormigón o en estructura metálica sería bastante complejo. Esto está hecho en CLT y se hizo rapidísimo. Este es el tipo de obra tipo de CLT, particiones interiores de CLT, cerramiento de CLT, forjado de CLT. Ese forjado veis que es muy finito, podrá ser CLT de 120 posiblemente, y los petos de cubierta son de CLT. O sea, esto es lo que nosotros hacemos, no hacemos más, o sea, no hacemos suelos, no hacemos ningún otro trabajo de revestimiento. Sí hacemos la fachada, que veréis en este edificio el tipo de fachada que hemos hecho de madera, ¿vale? Aquí veis, os he puesto este ejemplo de flexibilidad a la hora de diseñar o hacer una arquitectura un poco distinta a esas cajas, cubos que se hacen en la industrializada. Podemos hacer todo tipo de diseños. Y luego decir que el CLT es la madera, o sea, la madera es la estructura que mejor, en relación a su peso, es la que más aguanta. 1 metro cúbico de madera dice aquí que almacena durante la vida del árbol 1 tonelada de CO2. Es verdad lo que han dicho anteriormente mis compañeros. Más o menos por cada árbol que cortamos equivale a 1 metro cúbico de madera en obra, y ese metro cúbico de madera queda almacenado el CO2 de por vida. O sea, ese edificio va a tener una minoración de CO2 o va a tener un almacenaje de CO2 durante toda su vida útil, ¿vale? Esto es este es el plano que nos presenta el arquitecto antes de entrar nosotros, en el que se ve un módulo de ascensor de hormigón y un poco las cargas de los forjados, cómo los había diseñado. Nosotros hacemos un modelaje de todo lo que va a ir en madera, y ese modelaje lo hacemos con este programa, CADWork. ¿Por qué lo hacemos con este programa? Porque es el mismo programa luego que vamos a utilizar para mandar a máquinas para que todo salga cortado. Trabajamos ya directamente desde el primer día en 3D y en este programa, en CADWork. Y aquí está un poco la estructura que nosotros vamos a necesitar que esté terminada para nosotros empezar nuestro trabajo. Tenéis los pilares de hormigón, la estructura, las vigas metálicas, y ahí para nosotros será la cota cero y es donde empezaremos nuestro trabajo, ¿vale? Aquí tenéis el diseño de la planta baja. En el diseño de la planta baja podéis ver cómo hemos dividido todo lo que son los tableros de forjado. Esas son las dimensiones de los tableros, y luego esos puntitos, 4 puntitos juntos, son el mecanizado que le hacemos para la acogida en obra. Tenemos que tener en cuenta que eso va de lado a lado, o sea, eso no parte por la mitad, es un tablero de 11 metros de largo, tendrá un peso, tendremos que adaptarnos a la grúa que tenemos en
en la obra y las cogidas las ponemos donde está el centro de gravedad de las placas para que todo vaya perfectamente coordinado con los montadores y se coloque todo perfectamente, no tengamos ningún problema, ¿vale? El detalle constructivo que veis, encima de la viga metálica hay un neopreno y sobre ese neopreno sirve para desolidificar un poco la estructura nuestra con el resto. Comenzamos con el forjado de madera. Y ahí veis la sección tipo. Comenzamos con el montaje del módulo de ascensor, que va en madera, va en CLT de 75. Va a ser un módulo de ascensor que compartirá paredes con vivienda, con lo cual tendrá doble pared, ¿vale? ¿Por qué se monta primero el módulo de ascensor? Es porque nos sirve luego para arriostrar toda la estructura que vamos montando. Va el primer forjado. Encima del primer forjado montamos las paredes, paredes de planta primera, que nos sirven para apoyar todas nuestras piezas. Ahí tenemos el forjado tenemos la siguiente, y ahora ya tenemos el forjado de la planta, el techo de la planta segunda, que es CLT 175, ¿vale? El módulo, las escaleras las vamos haciendo a la vez que vamos subiendo los forjados, por seguridad, por tema de seguridad, y así se trabaja mucho más cómodo. Seguimos con el módulo siguiente de ascensor, que ya digo que es para arriostrar toda la estructura. Paredes, forjado, paredes y la cubierta. La cubierta se puede resolver, una vez terminada por nosotros, se puede resolver con tela asfáltica, como se hacía hace 50 años, o ya hoy en día hay cantidad de impermeabilizaciones que le van muy bien a la madera, o sea que no hay ningún problema por utilizar cualquier tipo de impermeabilización. Es un edificio complejo. Este edificio fue complejo porque era entre medianeras, era en una zona centro de Madrid, los camiones tenían que entrar por la noche, se utilizaron 4 camiones en total, ahora veréis un poco el despiece de camiones. Entraban por la noche, se quedaban toda la semana lo que es la carga allí, y nosotros íbamos desmontando, o sea, quitando del camión y montando directamente en la obra. No había una descarga y luego un montaje, ¿vale? No había zona de acopio, de hecho. Esto es todas las acciones adoptadas para el cálculo. Nosotros nos encargamos de la memoria de cálculo, nos encargamos de la bajada de cargas hasta la cimentación. Eso lo hacemos en todos los proyectos que hacemos. Ahí tenéis los datos de partida con todas las peculiaridades que tiene esta obra. Y luego con este programa, con el Global, lo que hacemos es que es un programa de elementos finitos de cálculo. Vamos metiendo todos los elementos que conforman el proyecto y nos va a aparecer como un sistema de colores, de cargas, de tensiones en nuestros dibujos, ¿vale? Las uniones entre forjados se hacen mediante articulaciones, no es una unión hiperestática, es una articulación. Y bueno, antes he puesto esta foto porque antes los sistemas de cálculo se hacían como veis en la izquierda, con vigas y pilares. Después se fue al frame y ya hoy en día se hacen con elementos sólidos. En los últimos 10-15 años ya el CLT se ha impuesto un poco por encima de los otros sistemas. Este es el despiece de paneles, cómo se ve todas las cargas, todo las concargas, las cargas de uso, todas las afecciones, las zonas más tensionadas. Como podéis ver, o sea, nosotros tenemos todos los datos, tensiones al fuego. Siempre me gusta comentarlo, la estructura de madera es la que mejor se comporta frente al fuego. ¿Por qué? Pues porque al final la estructura de madera no le afecta la temperatura. Sabéis que el problema del fuego está en que cuando pasamos de 750 grados, que es donde se produce el fuego,
la estructura de hormigón o la estructura metálica colapsa porque se deforma y colapsa. La estructura de madera permanece inerte hasta el tiempo que está destinada. En este caso había que cumplir RF30, si no recuerdo mal. ¿Cómo se hace esa resistencia? La resistencia se consigue metiéndole más dimensión a las vigas o al CLT. Si en este caso por resistencia teníamos que poner un CLT de 160, en este caso se puso un CLT de 180 y las vigas lo mismo, se sobredimensiona, digamos, para enfrentarse al fuego. ¿Vale? Ahí tenéis las capas, cómo va funcionando de fuera hacia adentro, la situación ante el fuego, y luego la propia madera lo que hace es carbonizarse, lo que hace es protegerse frente al fuego. Entonces va quedando una sección eficaz que vamos perdiendo, perdemos 20 milímetros, como se ve aquí, paredes de CLT pasan de 90, se quedan en 70 y de 175 pasan a 155, para una hipótesis de RF30, ¿vale? La madera, me gusta comentar que los tablones, o sea, nosotros como nos encargamos de todo el proceso, se comporta de distinta manera en dirección a las fibras. Esto es importante y por eso de ahí el CLT. Perdona, es que hay un vídeo dentro de esta foto que no sé si voy a ser capaz de... No. Aquí. Quería poneros este vídeo porque aquí se ve perfectamente cómo formamos el CLT y por qué. Porque debido a su heterogeneidad, un tablón aumenta muy poco su longitud, no produciendo problemas. Aumenta en la dirección muy poco en la dirección de las fibras y mucho en la otra dirección. Entonces, una puerta, por ejemplo, se hincha hacia los lados, pero no se hincha hacia arriba. Es curioso. Por eso, ¿cómo funciona el panel de CLT? Lo que necesitamos es formar piezas que permanezcan inertes, que permanezcan con su misma medida. Entonces, para eso colocamos los tablones en la dirección, como los tableros machiembrados que se utilizan en encofrado, van formando capas y unas capas son las que cierran el camino a las otras, generando pues una estabilidad dimensional, ¿vale? Esto es un proceso de fábrica, en España hay 2 fábricas solamente de CLT, o sea, esto es un proceso bastante laborioso y con maquinaria muy especializada, ¿vale? Se somete a un prensado durante 2 o 3 horas y se obtienen los tableros con estabilidad dimensional total. ¿Veis esta pieza tan grande? Esa pieza luego no se mueve ni un milímetro, o sea, no permanece inerte. ¿Vale? Y también es el único material que es recomendable para cuando la humedad está en el 75%, que podría ser en piscinas cerradas, ¿vale? Bueno, sigo con la... Nosotros nos llegan los troncos, los secamos en las campas, tenemos una selección de albura y duramen. Albura es la zona central del tronco y el duramen es la zona exterior del tronco. Son maderas relativamente iguales, pero con tonos distintos. El pino radiata es nuestro pino estrella en el País Vasco, es el que utilizamos para el CLT, para la formación de CLT. ¿Vale? Es una madera muy abundante allí. Luego tenemos el pino radiata, que es una madera propia de Europa y también de la zona del País Vasco y Asturias. El pino radiata es una madera que no hace falta que se trate, es una madera prácticamente como el ipe o la madera de Iroko, es inerte y no se trata frente a la intemperie, es lo que se utiliza a intemperie. Perdón, el alerce es el que se utiliza para la intemperie. Y luego tenéis aquí, por ejemplo,
el pino radiata en el CLT, en el forjado de CLT, la viga transversal es de pino radiata y, sin embargo, lo que es las lamas y el pilar, eso es de pino radiata, ¿vale? Veis la diferencia de tonos, pero uno está para exponerse a la intemperie y el otro no. El abeto rojo no es propio de España, pero se utiliza mucho porque queda una superficie de acabado bastante bonita. Fabricación, tenemos las tablas, las convertimos luego en CLT, el secado natural o en cámara, maquinarias de todo tipo para eliminar los nudos, formamos las tablas con finger joint, o sea, las tablas con la medida que tenga que tener el CLT, y este es el proceso un poco de formación del CLT. Se van poniendo las tablas en un sentido, luego se ponen en el otro sentido. Se dejan los paneles a la salida de la prensa así, en principio muy feos, luego se... Esto, por ejemplo, es una viga laminar, esto es una prensa de viga laminar, las podemos hacer rectas, las podemos hacer curvas, y este es el CLT ya cepillado, como llega a obra, ¿vale? La mecanización... es un sistema bastante complejo porque daros cuenta de que lo que es la plancha de CLT se le van abriendo los pasos de ventanas e incluso de instalaciones, y en otros casos se forman, veis, este es el procedimiento de fabricación, el mecanizado va todo con máquinas, y aquí veis cómo en la parte derecha, en lo que es el propio panel de CLT, se le han abierto las ventanas, y en la otra parte se han formado los huecos con trozos de CLT para optimizar la pérdida de la madera. Daros cuenta que la madera que no se pone en ventanas, esa madera está perdida, ¿vale? El camión, o sea, esto es otro tema industrial que se hace en fábrica, cómo la máquina va situando cada panel en su sitio, para que, en primer lugar, por la dimensión, ir viendo dónde va encajando mejor, tiene que cumplir que el camión no pase de peso, no pase de volumen, y luego que nosotros, cuando el camión llega a obra, seamos capaces de, desde la parte de arriba, empezar a montar, no que nos llegue, por ejemplo, la primera pieza que vamos a montar sea la de la parte de abajo del camión, ¿vale? Todo esto es un proceso bastante laborioso en fábrica que está muy optimizado, ¿vale? El anidamiento, o sea, el almacenaje en la fabricación. Fabricación, etiquetado, todo va con sus etiquetas, como veis, hay unos números en cada tablero, estos son los planos de montaje. Los montadores llegan a obra con estos planos plastificados, estos números dicen dónde va cada forjado y no hay lugar a equivocarse. Veis que en las paredes pasa lo mismo, tienen sus números y todo es muy sencillo, ¿vale? Los módulos de escalera igual, vienen todo perfectamente numerados, módulos de ascensor, y este es el montaje de la carga de camiones. Ya se meten en los camiones a medida de que se vayan a ir montando. En el camión 1 irá lo que va en planta primera, así hasta el final. No excederá, hay unas dimensiones que no exceden de camión estándar, o sea, son los 13,50 y los 3 metros, o si necesitamos transporte especial, nos podemos ir incluso a 16 metros de largo y 3,80, si no recuerdo mal, de ancho. Todo va en 2D. Y este es el cuarto camión. Aquí se utilizaron 4 camiones. Veis que el camión se pone en un lado, no molesta, es lo que utilizan, es un aparcamiento, y se va cogiendo todo del camión y montando directamente. Esta obra, que son unos 600 y pico metros cuadrados, se hizo en unos 18-20 días de trabajo, ¿vale? Esto quería mostraros el tipo de grúa que hace falta, porque muchas veces son paneles muy grandes y los paneles realmente, aunque es madera, pesan. Cada panel puede pesar unos 2.000 kilos y muchas veces es necesario de medios auxiliares. Esto es lo que veíais en los planos, donde viene por el centro de gravedad, donde vienen las cogidas de los mecanizados, y con las cucharas, que son esos elementos metálicos, para que lo podamos arriar bien con la grúa.
y la elevación. Esto es paredes y luego veis que dependiendo de la forma que tenga la pieza, el centro de gravedad lo tendrá en un sitio y eso viene perfectamente estudiado para que lo cojamos de ahí, ¿vale? En los forjados, esto es el montaje de forjados, vienen con 4 cogidas o incluso con 6 o con 8, las que sean necesarias. En este caso veis que tiene 4 y 4, 8 y 8, 16 cogidas, porque es una pieza muy grande. Y bueno, comentaros este detalle también, detalle de proyecto en el que veis que el forjado apoya directamente en la viga metálica con un neopreno y luego del forjado a la pared, entre medio hay otra junta acústica que evita el ruido de impacto. Veis en obra cómo queda eso, esa junta entre pared y forjado. Y este es el módulo de ascensor, que va exactamente igual el montaje. Va todo cogido a hormigón con esas escuadras que veis. Todas esas escuadras vienen definidas en proyecto, las que tienen que ir, con qué tipo de tornillo tiene que ir, todo. Como veis es una obra muy limpia, queda todo perfecto para empezar a trabajar detrás. Esos son el aislamiento que va con el pladur y bueno, bastante cómodo el trabajar después ya con la estructura ya terminada, ¿vale? Montaje de la escalera, esta es la escalera tipo que utilizamos, que es de CLT, y luego finalmente, y lo paso muy rápido, creo que vamos mal de tiempo, ¿no? Lo paso muy rápido, veis que toda la obra luego la han revestido no se ve la madera en la parte trasera, y sí que en la parte delantera terminó con la fachada es una fachada con lama carbonizada, acabado. Eso viene todo definido en el proyecto nuestro con un sistema de lamas y bastidores y veis cómo lleva primero esta lámina con todos los bastidores y las lamas también las dibujamos para que luego quede todo perfectamente terminado. Todo se dibuja en 3D, fachada lamas de fachada carbonizada y así es como queda la fachada del edificio. ¿Vale? Y nada más, muchas gracias.